Bienvenidos a todos. Eh, Como os he comentado, soy Javier Rodríguez, Channel Director de Bárbara, y vamos a hacer este webinar sobre la inteligencia artificial en la industria y sus principales aplicaciones y su avance hacia el edge computing. Lo creéis o no, vamos a hablar un poco de la historia. Somos parte de la historia, ¿no? Las primeras, hace más o menos unos 200 años, poco más, a final del siglo 18, empezó la primera revolución industrial con el vapor. Posiblemente pues hará unos ciento y algo años, o a finales del siglo XIX, principios del XX, comenzó la electricidad. Siendo un poco optimista, sobre los 70 entró la revolución sobre la computación, y en estos momentos estamos en la revolución de la inteligencia. Es por ello por lo que la revolución de la inteligencia artificial está siendo parte de la historia. Hoy vamos a hablar sobre diferentes aplicaciones que podemos utilizar en la parte de inteligencia artificial. Estoy con mis compañeros. Si podéis subir, Ricardo, Ignacio, Cristina, también a las burbujas de aquí arriba. Y podemos interactuar también con nosotros y dar la bienvenida. Primero hablará Ricardo, hablará sobre la inteligencia artificial y su impacto en el mantenimiento predictivo. Luego, posteriormente, hablará Ignacio San Román, que es el manager de AI y de datas en Prosegur, y hablará de las aplicaciones de visión artificial en el sector de la seguridad. Y luego hablará Cristina de Bamboo Energy, que es la CTO, que la conoceréis en muchos otros eventos, y hablará de la flexibilidad y dar un paso adelante, la eficiencia energética. Y al final hablaré yo un poco sobre la parte de la utilización del edge computing para el despliegue de la inteligencia artificial, aumentando la privacidad, mejorando la latencia, dando bastante flexibilidad en comparación a lo que sería el cloud y mucha más eficiencia, ¿no? Yo soy, como he dicho, responsable de canal, y nosotros, al ser una herramienta, pues estamos abiertos a trabajar con integradores y otros partners tecnológicos que quieran utilizar una solución como la nuestra. Así que, sin más preámbulo, paso ya a mi primer compañero. A ver si es capaz de darle el botón. Perdona. A Ricardo Román. Te dejo que te presentes con más detalle. Gracias, Javier. Bueno, un gusto para mí estar con vosotros hoy. Nada, mi rol dentro de Fractal es encargarme de todo lo que es ventas, ¿vale? Llevo 7 años en la compañía y nosotros nos especializamos en lo que es la gestión de mantenimiento, ¿vale? Son herramientas de tecnología para la gestión de mantenimiento. Voy a compartir mi pantalla. Vale. Perfecto. Entonces, bueno, desde este punto de vista nos especializamos pues en dar en primer lugar una herramienta para comunicación y gestión de activos, ¿ok? Y encima de esa plataforma pues desarrollar herramientas también para que esa gestión de activos sea lo más eficiente posible, ¿vale? En primer lugar, bueno, todo lo que son nuestras conexiones con diferentes software y plataformas, ya pueden ser de IoT o de recursos humanos, RP, etcétera, como lo que vamos a hablar hoy, que es nuestra suite de herramientas de inteligencia artificial y mantenimiento predictivo. ¿Vale? Lo primero, y creo que es súper importante tenerlo muy en cuenta a la hora de entrar a conversar de esto, es, bueno, qué necesidad tenemos de justamente anticiparnos, ¿no? Primero, la pregunta principal es qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo tengo yo entendido que es el comportamiento de este activo aun cuando va a fallar? ¿Vale? Es el qué va a suceder y eso me da también la información de qué necesito para estar preparado, ¿ok? Esto básicamente en nuestro caso es qué plan de tareas o qué tareas tengo que realizar para que el activo vuelva a estar en la condición operativa, ¿vale? Luego necesito saber qué tan probable es, ¿vale? Qué tan probable es que el evento vaya a suceder. Básicamente por esto es el ejemplo del pronóstico del tiempo, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que esto suceda y cuánto es el riesgo que puedo asumir? ¿Vale? Depende de la criticidad del activo, del costo de reparación, etcétera, etcétera. Hay diferentes inputs que me van a ayudar a mí a tomar la decisión de cuánto me puedo acercar a ese pronóstico o testear ese pronóstico en efecto, ¿no? Y el cuándo, ¿no?
qué tiempo tengo para ejecutar, ¿vale? Qué tiempo tengo para ejecutar la actividad, qué tiempo tengo para planificarla, qué tiempo tengo para buscar los recursos, etcétera, 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 ¿vale? A partir de esto, predecir la confiabilidad para la planificación y el presupuesto, ¿no? Nosotros trabajamos o nuestra métrica más importante para el mantenimiento predictivo es la confiabilidad, saber que el activo va a estar operativo en un momento en el futuro, ¿vale? Entonces necesito calcular la probabilidad de operación correcta en el tiempo. Esto puede ser parte de un SLA, de un acuerdo a nivel de servicio, es decir, puedo tener por contrato que este activo debe operar por tanto tiempo durante un periodo concreto, un año, etcétera. Luego también tenemos que tener muy en cuenta lo que son el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? El ejemplo clásico, el avión vuela, el avión opera en el aire y los tiros están en el suelo, ¿no? Ese nivel del mantenimiento centrado en confiabilidad tiene que ser o es importante para muchas operaciones también de mantenimiento. Entonces, desde este punto de vista, cómo tengo bien fundamentado lo que es la estrategia de mantenimiento y, bueno, también tener una estimación correcta de lo que es los riesgos que puede incurrir el activo, ¿vale? Además, la confiabilidad es un concepto que no solamente impacta el mantenimiento y operación o producción, que digamos que es lo más obvio de analizar, sino que hay otros puntos en los que también impacta directamente, ¿no? Tanto temas financieros, por ejemplo, no tengo presupuestado una reparación de emergencia, es lo que nosotros llamamos informalmente el secuestro del activo, ¿no? Una vez que el activo está fuera de servicio, se va a pagar cualquier cantidad de dinero para volver a tenerlo operativo. Hace que sea muy difícil en muchos casos tener provisiones financieras y una planificación de recursos, ¿vale? Con todo lo que esto significa. Además, puede tener también implicaciones legales, ¿no? Puedo estar incumpliendo un contrato, incumpliendo unos SLA, todos los temas de fianzas, perdón, y seguros. Todo esto también tiene que ver mucho con la confiabilidad de ciertos activos. Y bueno, obviamente producción y mantenimiento que también tienen su impacto, ¿no? Tanto la pérdida de producción o tengo que acelerar la producción hasta que el activo falle o puedo buscar alguna alternativa adicional para que poder tener una producción contingente. Y en mantenimiento, bueno, los impactos obviamente son la reducción de la vida útil del activo, que afecta igual todo lo que es producción, financiero, etcétera, y la planificación de mantenimiento, que afecta lo que son la localización de mis recursos, ¿vale? Luego, hay una realidad y es que los datos de mantenimiento no son sencillos de manejar. Esto, bueno, para cualquiera que haya trabajado en un proyecto de analítica, Big Data o incluso de inteligencia artificial en mantenimiento, se va a dar cuenta de que los datos son pocos, ¿vale? En el sentido de que las fallas no ocurren todo el tiempo. De hecho, todo el equipo de diseño, tanto de la planta o del equipo en cuestión, se esfuerzan para que estos eventos sean muy raros y esporádicos, ¿no? Lo que hace que, bueno, sea muy difícil tener datasets que sean suficientemente potentes como para entrenar una IA clásica, ¿vale? A veces tener más variables o estar midiendo más condiciones solo hacen que el problema se vuelva más difícil de resolver, ¿no? Que el modelo sea más complejo y no sea tan ajustado a lo que está pasando en la vida real, porque, bueno, los parámetros pueden ser que no estén bien, no que estén bien mal medidos, sino que estemos midiendo parámetros que no son relevantes para la predicción, ¿vale? Aunque, bueno, también hay un dato de mantenimiento. En general, lo que son las órdenes de trabajo y todos los datos de gestión de mantenimiento, que, bueno, tienen mucha más información de lo que se puede pensar, ¿vale? Nosotros tenemos dos modelos para hacer predicciones. Un modelo de degradación, ¿ok? Que son para activos que son muy críticos para fallar. Por lo general son activos de criticidad muy alta, tienen capacidad de parar la planta o de tener un impacto grave en la producción, en la salud y la seguridad de las personas, o también impacto grande en el medio ambiente, ¿vale? Y luego algo que no vamos a hablar hoy, que son los modelos de confiabilidad. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es modelos de degradación, porque aquí justamente es donde entra la inteligencia artificial a apoyar lo que es la gestión de mantenimiento avanzada para poder aplicarlo y tener todo lo que es la predictividad de los activos, ¿no? Entonces, el modelo de degradación, bueno, como les decía, es para activos que son muy críticos, ¿ok? Que por lo general impactan de tal manera la operativa que un fallo de ellos puede tardar
diversas, bueno, múltiples horas, días o incluso semanas en poder corregir, ¿ok? Especialmente si son fallos catastróficos o fallos críticos que hacen que el equipo, bueno, tenga que ser reemplazado o que tengas que hacerle un cambio de suficientemente, suficientemente grande de emergencia, ¿no? Esto se ve, bueno, sistemas complejos como turbinas eléctricas, se ve con sistemas complejos como todo lo que son sistemas de vapor o las líneas de producción también tienen áreas que son críticas para cualquier, para la actividad completa. Entonces, para estos activos que son muy críticos, es que se desarrolla este modelo, ¿vale? Luego, nuestro foco es encontrar no solamente datos que nos puedan ayudar a montar un modelo, sino que esos datos puedan ser validados con datos nuevos que tengamos tengamos, digamos, un dataset de entrenamiento y un dataset de validación. ¿Ok? Y que la curva que estemos nosotros pronosticando o planificando, pues justamente se ajuste a lo que es la predicción, para poder garantizar lo que es la asertividad del modelo. ¿Ok? Luego tenemos una conversión que estos modelos, donde estamos viendo, digamos, estos puntos naranjas y verdes, son datos o mediciones físicas, ¿vale? Que estamos tomando directamente desde los activos. Luego, hay que hacer un estudio, un análisis, ¿no? También, que es justamente donde entra el departamento de confiabilidad o el ingeniero de confiabilidad, que me convierta este parámetro o esta medición de parámetros en la confiabilidad. Básicamente lo que estamos buscando aquí es la firma de falla, ¿vale? ¿En qué momento o con qué comportamiento de esta variable el activo empieza a fallar, ¿vale? Y de la confiabilidad es que podemos nosotros tener el punto de quiebre, ¿no? En donde la confiabilidad va a bajar y va a ser un momento crítico para tomar acciones. ¿Ok? Entonces, tengo un momento entre lo que viene siendo hoy o el día de la medición y ese tiempo donde la confiabilidad baja a un punto crítico que nosotros llamamos el tiempo aceptable de confiabilidad, ¿no? Básicamente es el tiempo que me queda para garantizar que el activo va a estar funcionando al 100%. Y es el tiempo que me queda a mí para planificar, para ajustar, etcétera, y hacer toda la gestión previa a que la falla termine ocurriendo. ¿Ok? El plan de mantenimiento basado en confiabilidad, bueno, básicamente lo que nos permite es entender cuáles son estas fechas o estas fechas calculadas de alguna descenso en la confiabilidad e intervenir el activo directamente en estos puntos, ¿no? Y dándole una prioridad, por supuesto. Si yo tengo una flota de 4 activos, por ejemplo, que es lo que estamos viendo en este caso, veo que cada uno de ellos tiene una fecha calculada diferente. Lo más inteligente y lo más bueno, provechoso para esta operación es hacer la configuración de intervenciones o la planificación de intervenciones de acuerdo a esas fechas, ¿no? Y obviamente el que tiene más probabilidad o el que tiene un tiempo más corto de hasta la falla calculada, pues ser el primero que voy a intervenir. ¿Ok? Esto me permite a mí no solamente organizar lo que es la confiabilidad en cuanto a un riesgo, ¿vale? En vez de una fecha fija o incluso una condición, yo lo voy a asociar a un riesgo que hace que sea mucho más óptimo porque yo puedo planificar con mucha más precisión cuando es cuando la intervención tiene la máxima, sí, el máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque al acercarme cada día más a la falla, extiendo lo que sería la vida útil sin intervención del activo y cuando intervenga pues va a tener el máximo retorno. Entonces yo puedo hacer esta gestión de organizar lo que es el mantenimiento en base al riesgo, ¿vale? Y justamente hacer pues, toda la intervención de mantenimiento que corrija esta falla, pero que también ver a futuro si hay algún tipo de necesidad de que el activo pueda ser intervenido de forma mayor, ¿no? Para evitar esta falla de forma permanente. ¿Y dónde entra la IA? Bueno, había ahí, digamos, detrás de todo este cálculo que vieron, nosotros estamos trabajando con modelos bayesianos. ¿Okay? Un modelo bayesiano es simplemente una distribución de probabilidad que toma eventos ocurridos en el pasado, ¿okay? Calcula, digamos, los pesos y porcentajes de esas incidencias y lo calcula hacia adelante, ¿vale? Pero para calcularlo hacia adelante, bueno, nosotros vamos a tener no solamente un punto en el espacio, sino que ese punto en el espacio va a ser una curva normal,
¿ok? Entonces, esa curva normal en el tiempo va formando una gráfica como la que estamos viendo y es justamente la IA lo que nos va a ayudar a determinar cuál de todas estas curvas y cuál de todos estos puntos son los que tienen un peso más importante para el modelo que estamos analizando, ¿ok? Sabemos que, bueno, no solamente el modelo no es lineal, sino que tiene diferentes puntos donde puede impactar alguna de las medidas que estamos viendo, sino que además se tiene que ir ajustando automáticamente, ¿no? Entonces, justamente utilizamos en este caso, en este producto, la IA para entender, ¿no? Cuál es el punto de quiebre del modelo. Es decir, yo voy analizando los datos, voy ajustando con esos nuevos datos lo que va haciendo la curva, digamos, ajustando la curva a los datos reales que voy realizando y la IA me está ayudando a entrenar el modelo para que entienda que el comportamiento que está teniendo el equipo es o no es una falla y lo pueda ampliar hacia el futuro. Un poco, bueno, eso es lo que estamos trabajando nosotros en Predicto con los modelos de degradación y bueno, muchísimas gracias. Pues muchas gracias Ricardo. Antes de pasar a nuestro compañero Ignacio, gracias. Eso, si tenéis alguna pregunta o alguien quiere intervenir, podéis hacerlo ahora. Entonces, genial. Pues nada, Ricardo, creo que tienes que dejar de compartir. Genial, pues nada, pasamos a Ignacio. Ignacio San Román de Prosegur. Pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por invitarme. ¿Me oís bien, verdad? Vale. Bueno, primero que muchas gracias por invitarme. En Prosegur llevamos ya 3 años y medio trabajando en inteligencia artificial, con lo cual ya hemos tenido bastante recorrido. Y bueno, además tenemos la suerte de que todos los negocios que tenemos implementan algo de inteligencia artificial. Bueno, voy a contaros muy rápidamente porque mucha gente no lo conoce, ¿no? ¿Qué negocios tenemos? Tenemos el negocio de alarmas, que probablemente lo conozcáis porque igual alguno tenéis alarma en casa. Tenemos el negocio de seguridad, bueno, ese es el de los vigilantes y las cámaras de centros comerciales, retail, etcétera. Tenemos CAS, que son los furgones blindados. Tenemos Cypher, que es nuestra división de ciberseguridad. Y bueno, luego tenemos AVOS, que es digitalización y automatización de procesos. Entonces, todos ellos utilizan inteligencia artificial. Yo os voy a hablar hoy de 2 de ellos. Yo trabajo en todos ellos como manager de inteligencia artificial y data. Ahora también me toca el de robótica, pero bueno, es otro tema. Os voy a contar de los 2 que puedo contaros más, ¿no? Porque los otros, al trabajar en seguridad, pues son temas un poco más delicados. Cuando hablamos en Prosegur de inteligencia artificial, siempre sale a relucir Gensight, ¿no? Que es nuestro framework, plataforma, llamado como queráis, de tecnologías pues enfocadas a IoT e inteligencia artificial. Al final, lo que hicimos hace 3 años cuando comenzamos fue coger tecnologías open source y algunas cloud y las integramos entre sí, ¿no? Entonces, en base a este framework que tenemos, desarrollamos todo lo demás. Como os decía, os iba a contar sobre el primero, Movistar Prosegur Alarmas, seguramente lo conocéis, es una joint venture que hicimos con Movistar hace ya un par de años, 3 ya hará, incluso igual más. En este proyecto lo que hicimos fue que, bueno, hace ya un par de años nosotros a los clientes les damos una cámara IP y, bueno, se pueden conectar a esta cámara IP y saber exactamente qué está pasando en todo momento, ¿no? En su casa o en su pequeño comercio también. Entonces, hace pues 1 año y pico más o menos decidimos que podíamos integrar inteligencia artificial no dentro de la cámara, que es un poco lo que estamos buscando ahora en la siguiente fase, pero sí en cloud, ¿no? Entonces lo que queríamos era detectar pues, personas, detectar animales, detectar mascotas, detectar distintos ruidos, etc. Al final eran 6 casos de uso y que están utilizando ya 45.000 clientes, ¿no? Entonces, estos casos de uso que son más informacionales que de seguridad en sí, que son bastante utilizados por nuestros clientes, ahora mismo lo que estamos haciendo es llevarlos al Edge. Lo que estamos haciendo es llevarlos a lo que nosotros llamamos el panel, que es esa centralita que está en las casas de los clientes, de tal forma que reduzcamos costes, ¿no? Porque ahora mismo lo que se hace es que se mandan trozos de vídeo al cloud y ahí se procesa. Y eso es bastante costoso, con lo cual
queremos llevarlo a Edge para reducir esos costes. Este es uno de los casos. El segundo caso es el de seguridad. En seguridad hemos trabajado bastante más, tenemos más de 30 casos ya que podemos desplegar, ¿no? En este caso sí que los tenemos en Edge, casi todos. Hay algunos que no se puede, pero la mayoría los tenemos en Edge. Nosotros gestionamos más de 180.000 cámaras, con lo cual llevarlo al cloud pues, es un tema peliagudo, ¿no? De costes bastante altos, porque 180.000 streams de vídeos, llevarlos al cloud o a nuestro centro de control y procesarlo allí, pues es inviable, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos dos casuísticas distintas. La primera es puramente seguridad y aquí lo que hacemos es sobre todo eficientar los procesos, pues detectar, por ejemplo, a intrusos antes, detectar robos, detectar incluso fuego, cosas de ese estilo. Y luego tenemos otro tipo de aplicaciones que están más enfocadas a nuestros clientes, que en este caso lo que hacemos es darle más información sobre su negocio. Típicamente un retail que quiere saber, reutilizando las cámaras que ya tenemos, quiere saber pues, por dónde pasan más los clientes, qué productos les interesan más, cuándo tienen más afluencia, este tipo de cosas. Como decía, tenemos más de 30 algoritmos que podemos desplegar bajo demanda y, bueno, damos servicio a más de 180.000 cámaras. Muchas veces los tenemos desplegados en pequeños cacharritos tipo Jetson Nano y este tipo de dispositivos. Otras veces los tenemos desplegados en servidores, pero bueno, para nosotros es transparente, son para nuestros LEDs, ¿no? Es lo que, como lo denominamos. Actualmente estamos buscando además alternativas y por eso estamos hablando con Bárbara en este caso para LEDs que tenemos, ¿no? Se nos ha quedado anticuado, la mayoría de tecnologías que usamos hace 3 años ya pues no se usan en la industria y estamos renovando todo este sistema ahora mismo. Hace unos meses, bueno, casi un año ya, nos dimos cuenta que ir caso a caso era bastante complicado. Al final nos han salido más de 30 algoritmos y empieza a ser un poco descontrol todo. Entonces decidimos desarrollar un algoritmo de anomalías. ¿Qué significa esto? Ya no detectamos, por ejemplo, que vandalismo o no detectamos un robo concreto, sino que detectamos que algo raro está sucediendo ahí. Con lo cual hemos pasado de una operativa en la que tenemos un montón de operadores viendo cámaras en tiempo real, un operador puede tener 20, 30, 40 cámaras, a pasar a un modelo en el que lo que ven son eventos. Ellos reciben un evento de algo está ocurriendo aquí, mira qué pasa, algo está ocurriendo allá, aquí hay un robo, aquí no sé qué. Ese es un poco el objetivo para optimizar, digamos, la operativa. ¿Vale? Ya simplemente comentaros que desde hace también un par de años más o menos nosotros estamos muy enfocados en lo que es la inteligencia artificial responsable. Desarrollamos un framework de trabajo que está dividido en una política interna y un comité que trabaja estos temas. Entonces está basado en 3 patas fundamentales. La primera es la ética, que para nosotros es muy importante, ¿no? Nosotros al trabajar en seguridad corremos el riesgo de utilizar la inteligencia artificial como arma y bueno, pues esto es bastante delicado, ¿no? Por otro lado, también tenemos un problema bastante gordo de privacidad. Al final siempre está la balanza entre la seguridad y la privacidad. Entonces, pues bueno, es algo que nos preocupa. Luego tenemos otra pata que es la pata legal, que hoy en día se está complicando bastante y sobre todo con el tema de los datos y GDPR, ¿no? Y demás. Y luego una tercera pata que para nosotros es muy importante también, que es la robustez técnica, que todos nuestros algoritmos pues, sean robustos y que todos cometan fallos, ¿no? Pero que no, los fallos no lleguen a un problema grande, no nos lleven a eso y si puede pasar, bueno, que de alguna forma lo mitiguemos. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. No, la verdad es que precisamente precisamente este tipo de aplicaciones son las que más se piden, ¿no? De inteligencia artificial en la industria. La de visión artificial, por supuesto, y la verdad que tenéis un caso estupendo de miles de nodos distribuidos, por ejemplo de por qué se tiene que utilizar en el Edge, y luego también la de mantenimiento predictivo. Y la tercera aplicación que también se pide mucho en inteligencia artificial es la de eficiencia energética. Aquí está Cristina ahora que hablará sobre ello.
Creo que Ignacio tienes que dejar de compartir. Creo. Pues nada, gracias Cristina, todo tuyo. Estoy compartiendo. Genial. Os recordar, si queréis hacer alguna pregunta, tenéis la opción del chat también, si no la queréis, o pedir acceso con la mano levantada, y siempre si le dais al rectángulo grande para verlo grande, porque se ven todos los círculos de las personas, pues si queréis la presentación más grande, pues... Muy bien, pues buenas tardes y muchas gracias también por la invitación a estar hoy explicando nuestras aplicaciones de la inteligencia artificial. Yo soy Cristina Corchero, soy la CTO y fundadora de Bamboo Energy. Bamboo Energy es una startup que tiene pues ahora ya 3 añitos de vida y que venimos de, bueno, somos una spin-off de un centro de investigación donde nuestra actividad ha estado basada pues, en los últimos 10 años en la aplicación de pues, todo lo que es inteligencia artificial y optimización a sistemas energéticos, ¿no? Con la idea precisamente de hacerlos más eficientes y que funcionen y que podamos avanzar o impulsar la transición energética a través de los datos. Es un poco nuestro impulso, tanto antes en nuestra vida de investigadores como ahora con la empresa. Entonces, para nosotros la inteligencia artificial, digamos que es el core de nuestra actividad. Nacimos de ahí, nacimos de desarrollar esa tecnología y ahora lo que estamos es construyendo el negocio en esa tecnología. Y era un poco la disrupción de lo que eran las medidas de eficiencia energética tal como las planteaban hasta ese momento, ¿no? Entonces, un poco mi intención hoy es introduciros y explicaros el para qué y el por qué estamos usando la inteligencia artificial en este entorno y cuál es su necesidad, cuál es su aplicación y, por supuesto, que es un campo que ahora mismo está empezando. O sea, nosotros somos, entre comillas, pioneros, bueno, y sin las comillas, pero hay muchas otras organismos que están incorporando todo esto ya dentro de sus anteriores algoritmos, ¿no? Esta nueva manera de enfocar cómo usamos y cómo avanzamos en las medidas de eficiencia energética usando los datos que podamos tener disponibles. En nuestro caso en particular, hablamos de la flexibilidad, es decir, nos gusta decir que vamos un paso más allá de la eficiencia energética clásica, tal como lo habías visto hasta ahora, y le damos un punto de dinamismo, es decir, la eficiencia clásica, la eficiencia típica que hemos hecho toda la vida, ¿no? Pues son unas medidas que intentamos que el sistema energético, la industria, donde estemos, sea más eficiente energéticamente, hacemos una serie de inversiones y vemos su efecto. Pero con el potencial que tenemos ahora mismo, tanto de datos como de actuadores, ¿no? Sensores y actuadores que podemos tener en la industria, nos permite ir un paso más allá, incorporar lo que se llama flexibilidad para obtener una eficiencia energética dinámica, una eficiencia energética que vaya evolucionando con el sistema con el que estamos trabajando. La flexibilidad, que es como un nombre que ahora todos habréis escuchado porque en el nuevo mercado europeo, en los periódicos, en los precios, en todos sitios está como el mercado energético, están hablando de la flexibilidad, no es más que la capacidad de un consumidor de cambiar su consumo. Es decir, este edificio, la industria de neveras de aquí al lado o la industria de papel del polígono consume una cierta electricidad en un momento dado, pero tiene una capacidad, a veces lo sabe y a veces no, de cambiar ese consumo. Y de cambiar ese consumo en base a diferentes señales que podemos explorar. Este cambio en el consumo es lo que llamamos flexibilidad y es lo que está en este momento encima de la mesa porque es lo que nos va a permitir algo que todos estamos abogando por, que es hacer una transición energética. Al final, para que todos lo entendamos, creemos y queremos un sistema de generación eléctrica basado en energías renovables, basado en el sol, basado en el aire, basado en otras fuentes. Estas fuentes tienen una incertidumbre, es decir, no es como antes, que yo ponía pues, más carbono, más fuel en una planta y producía más o menos, sino que ahora pues, en los momentos que haya esa generación estará y cuando no, tendremos que hacer algo. Este algo puede ser usar la flexibilidad del consumo, es decir, usar estos elementos que tendremos de flexibilidad para responder y para utilizar mejor todas estas fuentes renovables. Si además le unimos movilidad eléctrica, le unimos baterías, le unimos todos estos cambios que se están viendo en el sistema, pues aún coge más potencia. Con lo cual la flexibilidad no será más que una herramienta básica
para que ese sistema eléctrico basado en energías renovables sea posible. Y aquí el punto, ¿cuál es? Tener un beneficio económico. Es decir, al final que la industria o que el cliente que está ofreciendo esa flexibilidad pueda obtener un beneficio de ofrecer esa flexibilidad. Y ahí es donde la tecnología de Bambú, basada en inteligencia artificial, entra. ¿Por qué necesitamos la inteligencia artificial? No es un poco, pues vamos a meterla porque es como tendencia. No, es que al final nosotros necesitamos prever cómo se va a comportar pues todos los consumidores de un área, ¿no? Imaginaros todo lo que son los nodos de consumo de una zona, de una red. Necesitamos prever cómo se van y además necesitamos prever qué flexibilidad tienen. Es decir, yo tengo que ser capaz un día antes de saber cuánto puedo mover el consumo de estos usuarios. Esto, una forma de hacerlo es mediante los modelos clásicos, modelos físicos, para que nos entendamos, que son modelos muy complicados, pero entonces no podremos escalar, es decir, no podremos tener muchísimos consumidores participando, o podemos hacerlo basado en datos. Podemos coger los datos, los mínimos datos necesarios para yo, con modelos de inteligencia artificial, prever el consumo, prever el comportamiento de estos usuarios y prever cuánto puedo cambiar este comportamiento. Con todo esto, lo que yo hago es ofrecérselo al sistema eléctrico y decir, oye, para mañana esta industria es capaz de mover su consumo tanto durante estas horas. El sistema eléctrico, en caso de que lo necesite, lo va a activar, es decir, va a decir, oye, me dijiste que eras capaz de cambiar el consumo, cámbialo y además te voy a... te vas a beneficiar de una serie de ingresos extra o una reducción en tu factura o una serie de mecanismos diferentes. Entonces, la inteligencia artificial al final es clave para poder gestionar todos estos consumidores de forma agregada, como si fueran, para que nos entendamos, la antigua planta grande de fuel que teníamos instalada y que era la que nos proveía de esa generación. Pues a todos estos consumidores los tenemos que gestionar como si fueran solo uno. Y para eso la única forma de hacerlo de forma escalable y de forma que todos aportemos al sistema es utilizando los datos que tenemos distribuidos. Entonces, para bajarlo un poquito más y entenderlo, un caso de los que hemos estado trabajando el año pasado, que es Europastry. Europastry es seguro que muchos los conocéis, es una industria de congelado, de pan y pastelería congelada. Entonces, ellos tienen una serie de plantas en España, en toda Europa, pero en particular en España, donde tienen unas cámaras frigoríficas. Como decíamos, ellos intuían que tenían esta flexibilidad, pero era un poco, vale, vamos a demostrarlo, vamos a ver que realmente tenemos esta flexibilidad y eso es lo que hicimos. Al final es instalar una serie de sensores y una serie de elementos que nos permitan monitorizar y gestionar, en este caso, las cámaras frigoríficas, ver cómo podemos cambiar este consumo, sobre todo sin afectar al proceso final. Esta es la parte más clave, sin afectar al proceso industrial, sin afectar, en este caso, a la calidad de los alimentos que estaban allí congelados. ¿Cuánto tiempo yo puedo cambiar este consumo? ¿En qué condiciones? ¿Con qué restricciones técnicas? Es decir, si baja de esta temperatura o sube de esta, ya sé que tengo que desactivar esta flexibilidad, etcétera, etcétera. Y con todo esto nos conectamos y activamos esta flexibilidad. ¿Qué es lo que vio Europastry? Pues demostró que realmente tenía esa flexibilidad, tenía disponible una flexibilidad en su planta y además que podía tener un beneficio potencial de entre 50.000 y 120.000 euros al año en la planta que estábamos estudiando porque, básicamente dependiendo de los precios del mercado, que ya sabéis que son un poco, hicimos todo el rango para no quedarnos con el caso bueno que era el del año pasado, hicimos todo el rango de beneficios que podían obtener y además contribuían en un ahorro de 130 kilogramos de CO2 por año en su planta de Baimor, en su planta de Tarragona. Entonces, todo este caso fue el que pudo demostrar y que la idea es precisamente que entre más datos tengamos, ¿no?, mejor podemos prever esta flexibilidad, mejor podemos integrar todos estos recursos distribuidos de eficiencia en la industria que aporten seguridad y que aporten una mayor penetración de renovables en el sistema. Muchas gracias, Cristina. Tenemos una pregunta, precisamente, Eduard Bullic, ¿no?, nos pregunta que si al final el consumo, si es muy elevado el consumo energético de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, esto entonces, al final... Claro, todo depende del proceso, ¿no? y es... Por revertir la pregunta, la respuesta es sí. O sea, evidentemente, en general, o sea, como concepto general,
todo lo que es a nivel de computación tiene un consumo energético y eso es un hecho, ¿no? Los centros de computación, los centros de datos tienen un coste energético que además, por añadir, son muy flexibles porque básicamente gran parte de su consumo se basa en mantener las condiciones térmicas, que es una de las grandes fuentes de flexibilidad, con lo cual podemos aprovechar un poco eso. Pero sí que tienen un consumo, lo que pasa es que siempre hay que ver el trade-off, ¿no? Hay que ver qué es lo que puedes estar utilizando, además de que cada vez yo creo que los procesos se hacen más eficientes, la manera que estamos integrando todo esto cada vez es más eficiente, de forma que ese consumo, digamos, no esté empeorando la situación que queremos mejorar por otro lado. Claro. Yo quería añadir también, además, gracias al Edge Computing, al final lo que requiere más procesamiento es el entrenamiento de los modelos, ¿no? Pero también una vez están desplegados, el consumo es bastante reducido. Y si utilizan equipos de bajo consumo en el Edge, al final consume menos que una bombilla, ¿no? Y puedes procesar el tratamiento allí en local sin necesidad de tener que estar reprocesando todo en otro sitio, y la ventaja que tiene respecto al consumo pues es mucho mayor, ¿no? El ahorro es mucho mayor que el consumo que puede tener. Creo que ya está, ¿no? Bueno, sí, Eduardo. Vale. En cualquier caso, podéis seguir haciendo preguntas, ¿no? Intentaremos responderlos detrás. Muchas gracias, Cristina. También voy a hacer el vídeo con la cosa. Yo quería ahora aprovechar un poco para hacer un poco de wrap-up, de resumen, ¿no? Y hablar un poco de la capacidad, ¿no? del Edge Computing en sí y de lo que es el Edge AI, ¿no? La inteligencia artificial en el Edge. Al final, Gartner, dijo no hace mucho, me hablan bastante de Gartner hoy, pues eso, que la capacidad de crear resultados basados en la inteligencia artificial, ¿no? Es uno de los cambios más grandes que hay en el mercado tecnológico desde que apareció el cloud computing. El Edge Computing al final es poder procesar los datos cerca de donde están ocurriendo sin tener que enviarlo todo a la nube. Si lo miramos así, es lo que ocurría anteriormente. Antes tenías data centers centralizados en cada una de las plantas. La gran diferencia con lo que había antes, con lo que hay ahora, es que antes requerías unos procesadores que consumían, unos equipos que consumían demasiada energía, muy grandes y pesados y que eran muy difíciles de mantener y muy caros, ¿no? El Edge Computing lo que ha hecho es poder utilizarlo todo en equipos mucho más pequeños, el procesamiento es mucho mayor y ha permitido poder hacer esto, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto es una tecnología del presente, no es algo que venga del futuro, ¿no? Ya el 35% de las empresas utiliza ya la inteligencia artificial en su negocio, ¿no? Y el otro 42% lo está explorando, ¿no? La inteligencia artificial en general. Y respecto al Edge Computing, bueno, antes de eso, ¿cuánta gente de aquí que haga una cara azul utiliza la inteligencia artificial en su negocio? Vamos a hacer una pequeña encuesta. Dale la carita azul si lo usáis y la roja si no la usáis. Se ven algunos rojos, se ven más azules que rojos, pero rojos todavía hay. Bueno, pues ahora será el momento. Estaréis en el 42% que no lo tiene, ¿no? Pues eso, es algo, como hemos visto, son casos de uso que están ya aplicables. Lo más claro son los tres que hemos mencionado, que son el mantenimiento predictivo, la visión artificial y la eficiencia energética, pero hay muchos otros casos, ¿no?, que se pueden explotar. Entonces, es algo que está aquí ya tenemos muchas empresas que lo utilizan. Y lo que respecta al Edge AI, que es poner esos algoritmos cerca de donde están los datos en pequeños ordenadores, pues es un mercado en constante crecimiento, ¿no? Hace un par de años se estimaba, según el Fortune Business Insight, que eran 12.000 millones de dólares, billions, 12 billions, ¿no? 12 billones americanos, ¿no? Pero 12.000 millones. Y para el 2029 se estima como unos 107, que es un crecimiento anual del 31%. Y Gartner, en un artículo que publicó hace un par de meses, hablaba que en el 2023 las tecnologías emergentes que había que tener en el radar, la que más estaba, la que iba a ocurrir ya este año, era lo que era la visión en el Edge, la visión artificial en el Edge, y el Edge ahí y la inteligencia artificial en el Edge, son las que están en la parte naranja.
Entonces, es una tecnología ya del presente, ¿no? Y desde Bárbara, pues estamos ya trabajando con ello junto con nuestros partners, ¿no? Vale. ¿Y por qué es ahora? Como he mencionado antes, ahora pues han madurado tanto las redes neuronales, aprendizaje automático es mucho más sencillo, es mucho más potente, se tiene mucho más conocimiento. Estos aprendizajes se pueden entrenar en la nube, pero también se puede entrenar en los propios dispositivos, ¿no? Que llaman el MLOps. Y de manera que no necesitas enviar todos los datos a la nube. Además, los equipos cada vez son más económicos, mucho más potentes. La GPU ha hecho que el procesamiento de inteligencia artificial sea mucho más democratizado y que pueda utilizarlo mucha más gente. Y además es más fácil conseguir datos de alguna manera, ¿no? Porque también hay muchos dispositivos de IoT. Y en Bárbara es nuestra plataforma, que es una herramienta que permite desplegar estos algoritmos fácilmente en el Edge, pues nosotros nos dedicamos a lo que serían los equipos más pequeños, ¿no? Desde pequeños dispositivos con un procesador embedido, con cajas embedidas, hasta pequeños ordenadores, ¿no? Que permitimos poder gestionarlo fácilmente desde una plataforma única. A ver, ¿Y cómo lo hacemos eso? Pues lo hacemos gracias a la plataforma, ¿no? que tenemos. Tenemos una plataforma de Edge Computing que permite poder gestionarlo todo muy fácilmente. En el Edge Computing es importante tener en cuenta varias cosas. Primero es que mucha gente habla de Edge Computing, pero Edge Computing no es solo poner un ordenador en local, eso es poner un ordenador en local. Si no tienes una plataforma centralizada para gestionar esos nodos, esos pequeños PCs industriales distribuidos, no es Edge Computing, es un ordenador en local. Entonces, para que algo se considere que tienes una solución de Edge Computing y poder desplegarlo fácilmente, es necesario poder gestionar estos dispositivos, ¿no? También que seas agnóstico al hardware, ¿no? Ignacio ya está hablando de diferentes tipos de dispositivos servidores más grandes, pequeñas cámaras. Es necesario que la plataforma pueda gestionar todos a la vez. Que puedas gestionar también el sistema operativo, ¿no? Porque al final tienes que poder actualizarlo y todas las apps, incluso hacer el entrenamiento o desplegar los algoritmos que has entrenado en la nube, poder hacerlo directamente en el propio nodo o que se entrenen los algoritmos ahí. Que puedas poner aplicaciones de todo tipo, tanto Dockers, que son muy flexibles, como nativas, que son mucho más eficientes, porque los dispositivos pueden ser más pequeños. Y luego que no sea una entidad independiente del resto, sino que también tenga la posibilidad de facilitar las herramientas a vosotros, a los que necesitáis hacer estos despliegues, con un marketplace de conectores industriales, los que sea muy sencillo pasar del piloto a producción. Puedas hacer conexiones fáciles sin tener que reinventar la rueda cada vez, ¿no? Y, por supuesto, que haya una ciberseguridad por diseño, ¿no? Que cada nodo esté bastionado, que no se pueda entrar dentro de ello fácilmente, que si se roba uno no pasará, no se vea comprometido el resto de la red, que cada una de las aplicaciones que estén instaladas sean independientes de las otras, obviamente que tengan encriptados con certificados únicos, con la transmisión encriptada, los discos duros encriptados, pues aparte por diseño, pues es necesario que la tenga, ¿no? Esas son las cosas que tenemos nosotros. Y esto al final pues se convierte en una oportunidad para la industria, ¿no? Porque al poder tener una plataforma de este tipo que te permite escalar, pues al final puedes integrar muchos sistemas, muchos algoritmos encima muy fácilmente. Tienes ahorro ya desde el principio porque no tienes que reinventar la rueda ni hacer grandes inversiones en desarrollo con muchas herramientas para poder tener una solución que pueda permitirte hacer estos tipos de despliegues. Los ahorros, pues también, tanto iniciales como hemos hablado, sino a lo largo del tiempo, ya que una vez tienes la infraestructura de inteligencia, puedes desplegar muchas más aplicaciones encima. Y, por supuesto, pasar del piloto a producción rápidamente, ¿no? Hay muchos algoritmos, muchas veces, muchos proyectos de inteligencia artificial se quedan en la fase de piloto, sobre todo si requieren el Edge, ¿no? Desplegado con algoritmos distribuidos. Si son algoritmos ya en la nube, sí que tienen más desarrollo, pero si necesitas desplegarlo con una plataforma distribuida, ahí muchas veces se queda en el piloto porque dices, ¿y ahora esto cómo lo hago? ¿Ahora cómo instalo 100, 200 sistemas operativos de 200 despliegues de aplicaciones encima? ¿Qué pasa si parche de seguridad como los pongo en todos los sitios a la vez? Entonces, gracias a unas plataformas de Edge Computing, es mucho más fácil hacer esto. Y esto ha permitido, pues estos tipos de casos como la flexibilidad, como la parte de eficiencia energética de Smart Grid, que nos ha presentado Bambú,
¿no? Que permite eso, la gestión de la energía, la previsión de consumo y la generación. Soluciones de Smart Security y visión artificial, ¿no? Tanto para la videovigilancia inteligente o de mantenimiento predictivo, incluso en el agua y otros verticales que te permiten pues, hacer un mantenimiento de las bombas, por ejemplo, ¿no? Así que, nada, en resumen, pues esto es lo que hemos estado comentando hasta ahora. La inteligencia artificial, ¿no? Al final sí que va a cambiar la realidad de la industria. Está aquí ya, no que va a cambiarlo solo a futuro, sino que ya lo está cambiando, ¿no? Y va a cambiarlo mucho más. Y la ventaja de poder hacer todos esos algoritmos cerca donde están corriendo los datos, pues lo que se le echa ahí, pues una de las grandes oportunidades que hay en los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, cada vez son más comunes esta necesidad también, ¿no? Porque esos algoritmos no pueden hacerse solo en la nube. Hay problemas de transmisión de datos, hay problemas de privacidad, entonces son cada vez más comunes y lo bueno es poder utilizar el edge computing para eso, ¿no? Y claro, y también, obviamente, el ahorro de costes que siempre está. Entonces, más o menos con esto hemos acabado lo que tenemos, estamos abiertos, desde Bárbara, pues abierto a hablar con vosotros y ayudaros. Y nada, pues el resto de mis compañeros también. Dejo ahora el turno abierto para preguntas, si queréis venir conmigo. Estamos aquí dispuestos, disponibles para vosotros. Muchas gracias. Vale, ¿algún chat? Bueno, alguien ha puesto una película. ¿Alguna pregunta? Pues voy a hacer yo alguna. Ignacio, por ejemplo, a nivel de seguridad, por ejemplo, de los clientes, ¿qué piensan cuando dices que tiene una cámara en su casa y que van a ver esas imágenes? ¿Tienes unas reticencias o cómo las solucionáis para que no...? Pues es algo que hemos estudiado bastante y en general no hay mucha reticencia a tener una cámara en su casa. Es curioso, yo pensaba que iba a haber bastante más y no, por una razón bastante sencilla. Esta cámara IP, ellos eligen dónde ponerla, ¿vale? Y luego tienen acceso completo a la cámara, ¿vale? De hecho, nosotros a esa cámara IP no tenemos acceso directo y ellos sí. Entonces, Vale. por eso mismo, ellos tienen bastante confianza además en nosotros, entonces no tienen mucha reticencia. Yo pensaba, como tú dices, que la gente se lo iba a tomar peor, la verdad. Y nos dimos cuenta que no, en todas las encuestas es algo que les encanta. O sea, que no lo ven como una falta de privacidad para nada. Claro, supongo que le aseguras también de que son ellos los que tienen el control de las imágenes y que esas imágenes no están transmitidas constantemente, ¿no? Exacto, No, eso es. Pero bueno, yo también decía, bueno, los chinos, ya hemos tenido varios casos de chinos, de fabricantes chinos, que te decían eso, ¿no? Y luego tenían una puerta trasera, no es lo primero que pasa, ¿no? Entonces, pero parece que bueno, eso no ha calado tanto como podría pensarse, ¿no? Entonces, bueno, pues la gente confía en nosotros en que realmente hacemos lo que decimos, ¿no? Que tienen que ser así además por ley, entonces, pues bueno, confían en nosotros. Claro, genial. Pues, no sé, alguna más, si no, ¿qué hago yo? Cristina, una pregunta. ¿Qué ahorro de eficiencia energética puede tener una empresa como la de Europastry? No sé, no te digo, en porcentaje más o menos. ¿Y por qué no se lo pone todo el mundo? ¿Por qué no se lo pone? Porque pues las reticencias que no tienen para las cámaras las tienen para otras cosas. No, al final la industria, bueno, es fácil. Al final el core de tu negocio, ¿no? Es, pues en el caso de Europastry es el pan y los pasteles y en el caso de la industria del cable es los metros de cable que son capaces de producir al día. Entonces, jugar, entre comillas, con tu producción es algo que en primera instancia respeto, ¿no? Entonces
es una cuestión de mucha pedagogía, de explicar casos de éxito. Por ejemplo, Europastry, que es el que os he explicado, fue el primero, pero ahora mismo tenemos pues ya cuatro empresas de agrofood, ¿no? de frío en diferentes sectores de la alimentación, no solo congelado, también sectores de frío, de frutas, de verduras, de otros elementos que se han animado porque han visto que es algo que funciona y que es seguro, ¿no? Entonces, esa es la parte, digamos, más complicada. Depende mucho de la industria a la que estemos hablando. Es decir, por ejemplo, en los casos de frío industrial es espectacular porque su consumo, estamos viendo que es el 80 o el 90% flexible, con lo cual el potencial de ahorro es muy grande. En otros casos más concretos que el consumo flexible pues es una parte pequeña de su consumo, pues al final va a ser ese el ahorro, ¿no? En el caso de Europastry que estábamos hablando, rondaba entre el 10 y el 15% de su coste energético, cosa que es significativa y más en los costes que tienen ahora mismo. Hay en otros casos pues que es un poco más reducido, que está entre el 5 y el 8, dependiendo un poco eso de en qué está basado tu consumo energético y cuán de flexible es, ¿no? Pero pues hay muchos más procesos de los que creemos que tienen una flexibilidad en el consumo que nos puede aportar estos ahorros de costes o ingresos en algún caso. Claro. Aquí viene también un poco asociado lo que preguntaba Eduardo, ¿no? Sobre los costes de la energía. Al final, claro. Un 10% en este tipo es mucho ahorro. Es que al final... es mucho ahorro. Tienes que gastar mucho potencia en procesamiento para igualarlo siquiera. O sea que... No, y además también piensa que en parte de lo que te aporta esta flexibilidad es eliminar la incertidumbre. O sea, ahora mismo puede haber incertidumbre de altos y bajos precios, cosa que te genera pues grandes cambios en tu factura energética, que si tú con tu flexibilidad puedes amortiguar pues los picos de precio, pues la diferencia es mucho mayor. Eso es. Sí. No sé, Ricardo, ¿estás ahí? No sé si... Bueno, pues entonces no le hago pregunta a él. No sé si tenéis alguna más. Feel free de darle el botón con la mano hacia arriba y puede intervenir. Veo un comentario que hace muy acertado Eduard, que dice que en el chat dice que se puede dar flexibilidad sin inteligencia artificial. Por supuesto, no hay ninguna duda. Es decir, hasta ahora se ha hecho sin inteligencia artificial. La idea de aportar la parte, es lo que decíamos, ¿no? La parte de inteligencia artificial es poderlo hacer escalable, es decir, que puedan ser más industrias, pero incluso pues nos podemos ir al doméstico. En otros países como Inglaterra o Francia ya están yendo al doméstico. Es decir, que puedas bajar mucho la desagregación, ¿no? El edge te lo puedes llevar a muy pequeño y que puedan beneficiarse de esa participación en el sistema energético. Entonces, sí es verdad que la flexibilidad se puede hacer sin inteligencia artificial y la eficiencia energética se puede hacer sin inteligencia artificial, por supuesto, es lo que se está haciendo hasta ahora. Pero sí que desde Bambú creemos y apostamos que la forma de hacerlo masivamente y de que todos formemos revoluciones es utilizando los datos y la inteligencia artificial. Sí, exactamente. Al final, como un poco también al final la palabra de inteligencia artificial pues suena a veces complejo, ¿no? Y al final es que un algoritmo que pueda aprender, ¿no? Y eso también no necesariamente tiene que ser muy complejo, sino que sabemos que hay, una vez que ya han ido aprendiendo con los algoritmos, ya pueden aprender de manera muy eficiente, ¿no? Y cada vez hay pues, proyectos con equipos mucho más reducidos, ¿no? Ya estaba hablando Ignacio de las cámaras, ¿no? Que son edge, y ahí ya procesar imagen y aprender. Y tendrá el mismo consumo si tiene inteligencia artificial que si solo tiene la cámara o un poco más. Y puedes hacer esos muchos algoritmos. Compartiremos las presentaciones, sí, que lo comentaba también Joan. A todos los que os habéis inscrito os enviaremos las slides y nada, y estamos disponibles todos pues para vuestras dudas en cualquier momento. Si no hay ninguna pregunta más, pues lo dejamos aquí. Y si no, pues sí, creo que ya no más. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso también. Pues muchas gracias. Seguimos en contacto y hasta el próximo webinar de Industria 10 que organizaremos en una semana. Gracias. Adiós.